Muy buenas tardes. El libro de los Hechos está cada vez más apasionante. Este comienzo de la vida de la Iglesia tiene que ser un faro para nuestro tiempo hoy. Aún con situaciones y dificultades, pero la expansión del Evangelio, la actitud de estos primeros apóstoles y creyentes y todo lo que iba pasando en la sociedad es digno de mirar para que nos ilumine, para que nos saque de cualquier pasividad que tengamos como portadores del Evangelio en este tiempo. Diferente al primer siglo, pero lleno de los mismos problemas y con la gente teniendo los mismos problemas y la misma necesidad de Jesucristo. Bueno, dejamos ahí en el capítulo 4, dejamos poquito después de ese mensaje tremendo segundo mensaje del apóstol Pedro, que me di cuenta que yo lo había marcado en una de mis Biblias y hago un pequeño repasito de cómo hizo el planteo del mensaje, porque le puse número a cuatro ítems diferentes. Estoy hablando de 4, 5, a ver, 5, no, es 8, donde dice, los puntos simplemente, porque ya lo leímos bien, cuando dice hoy se nos ha eh, procesado por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Primer punto, marcar la obra que el Señor hizo, favorecido a un inválido. Segundo punto, el tema de cómo fue sanado, por qué, de qué manera, ¿no es cierto? Y entonces después dice, sepan ustedes que este hombre está aquí gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado, ¿sí? Todo lo que le dice. Pero fue sanado gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. No se desvió en ninguna disquisición por el otro, ni decir que este hombre era 40 años, no, fue directo. Fue sanado gracias al nombre, porque él le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y después, el punto 4 es cuando cierra el mensaje diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El tema empezó con la sanidad de alguien. Es como cuando uno ora por alguna persona y tiene un resultado favorable de Dios, eh, sano, y lo último es salvo. Sí, ese recorrido así del mensaje de Pedro creo que puede darnos puntas de ayuda para cuando tenemos que presentar el mensaje, no irnos, ¿no? De un lado para el otro, eh, perdiendo lo que podemos ver de Pedro, la eficacia de ese mensaje por haber sido así puntual, todo lo que ellos tenían que saber ahí en ese momento. Bueno, y después terminamos diciendo lo que ya empieza a ser un ítem. Después de nuevas amenazas lo dejaron irse, porque ese mensaje fue cuando todos los gobernadores y los religiosos vinieron a tomarlos ahí porque ellos estaban sanando y predicando. Muy bien, versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Es decir, que ellos le dijeron, Pedro y Juan le dijeron, nosotros le dijimos estos 4 puntos del mensaje. Respuesta de los hermanos que estaban ahí, habrán estado angustiados orando porque estaban presos, primera vez que estaban presos Pedro y Juan. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios.
Y gracias a Dios porque Lucas nos cuenta esta oración. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, de mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Así que los hermanos de Jerusalén le oraron al Señor usando la palabra. Es impresionante. Vamos por el capítulo 4, la cantidad de citas del Antiguo Testamento. Estaba ahí, ¿no es cierto? Cerca en su mente. Pero aún en una oración al Señor le dicen, porque vos, Señor, dijiste. Tengo acá separadito el Salmo 2. Es esa 2.1, es esa cita que le dicen al Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Yo creo que alguno de ellos se debe haber acordado en ese momento de ese versículo, Salmo 2.1, ahí, contra el Señor y contra su ungido. Los judíos habrán pensado toda la vida que se refería al rey David. No, el ungido era Jesús. Bien, está toda la cita y siguen orando. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Ellos tenían la palabra siervo, la que Isaías marca todo el tiempo. Tu siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Es impresionante. En esta oración, además de con toda claridad recordar y plantear la obra de Dios por medio de Jesucristo, o sea, perfecta, ellos tenían entendido el Evangelio de una manera maravillosa, pero no se muestran delante de Dios temerosos, diciendo, Señor, nos empiezan a perseguir, ahora se juntan los gobernadores romanos con los judíos religiosos. No. Y lo primero que le preguntan, que les concedan proclamar la palabra, primero proclamar la palabra, y le pide al Señor, extiende tu mano para sanar, porque ellos habían visto cómo la curación del mendigo lisiado había sido un golpe impresionante, quizás más que Pentecostés, porque el que se sane un enfermo y alguien así, 38 años, que había estado ahí, era impresionante. Sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Disponibilidad total porque ya estaban convencidos de que el Señor obraba con la palabra y con la sanidad. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Acá se han vuelto a encontrar, no sabemos si era una sala del templo o era ese lugar donde habían estado, esa casa donde estaban desde el principio. Tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios como sin temor alguno. Sin temor alguno. Creo que esta es la perfección de la Iglesia del Señor, haciendo obra, predicando, sanando, estando dependientes del Señor, que a nadie se le ocurriera decir, mirá, Pedro y Juan,
dependientes del Señor, y el Espíritu Santo corroboraba, afirmaba lo que estaban sintiendo, lo que estaban haciendo, y el Espíritu que estaba reinando en ellos. Todavía no termina el 4 es un capítulo riquísimo. Y después de habernos mostrado cómo era la vivencia, la actitud, la situación espiritual de ellos, avanza en la vida. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Se me viene a la mente las divisiones que ha tenido la Iglesia, las distorsiones y los deterioros en toda la historia, desde el siglo I en adelante, cuando en el siglo IV era que Constantino se convirtió al cristianismo y se convirtió toda la gente y empezaron a bautizarlos así echándoles agüita porque no alcanzaban los bautisterios, pero no sé cuánto de esa gente hacía lo que el emperador mandaba, sino habían tenido este espíritu. Esta es la iglesia de Jesucristo, la de Hechos 4. Eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita de la tribu de Leví, natural de Chipre. Voy a hacer una aclaración porque el otro día tuve dudas de cuál era la isla de Creta y de Chipre. Así que al diccionario a mirar, al sur de Grecia está la isla de Creta, que es griega. Justamente al sur de toda la península que es Grecia, esa es Creta. Esa es de la que hablaban, que llegaron a Pentecostés cretenses. La otra isla mucho más chiquita que tiene una punta que está cercana al continente asiático es Chipre. Y Chipre es una nación, no es griega, aunque creo que tiene... pero esta es una maravilla, señor. Esta está Creta y Chipre es la que está a la derecha, más hacia el oriente. ¿Sí? Un poco de geografía que se une con la geografía bíblica. Pablo recorrió Chipre y Creta también cuando fue llevado a Roma, pero en el libro de los Hechos, me acuerdo sin saber exactamente dónde, cuando estuvo en Chipre habla de que desembarcaron o pasaron por Pafos, y la ciudad de Pafos está hoy en un mapa actual de Chipre. Así que, bien, gracias Darío, seguimos. Confirmando todo lo que tenemos en el libro de los Hechos y también nuestra geografía actual. Bien, entonces, este José levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, acá aparece Bernabé, que va a ser una personalidad en el libro de los Hechos. Bernabé significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Una muestrita de lo que eran esos primeros cristianos. Capítulo 5, y acá se nos empieza a oscurecer el panorama, pero es la realidad humana. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo
y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una pequeña aclaración. Nadie tenía la obligación de dar todo el dinero. Si se quedaban con parte, decían, traemos parte del dinero. ¿Está? No estaba indagando en la vida de ellos, solamente que se supo el hecho de que había mentido diciendo que traía todo y no era eso. Y acá viene una mancha así. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Mancha, digo, en el sentido de que parece un golpe en medio de ese tiempo idílico. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. De manera que esto también fue sabido por el pueblo de Jerusalén. La mancha, por supuesto, es lo de los hermanos mintiendo. Tampoco es que Pedro tenía poder por la palabra del Señor, los mandó matar. Acá tenemos, y creo que es el único caso en el Nuevo Testamento en que hubo juicio de Dios con toda su fuerza. Los creyentes que estaban teniendo una vida ejemplar supieron que el Señor estaba atento a todo lo que pasaba y su juicio contra el mal y especialmente contra la mentira, la hipocresía. Quisieron quedar bien y se guardaron parte del dinero. Hipocresía junto con la mentira son dos cosas que Dios no permite, ¿sí? Y no es que después la iglesia quedó pura y limpia, sino que el Señor, humilde interpretación, lo hizo una vez, que sepamos, para que todos los demás entendieran. ¿Y saben qué? Tengo marcado Apocalipsis, en el último capítulo del Apocalipsis, donde Dios dice, creo que era 21:8, donde dice, todos los que no entrarán, dice, y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Y es la última de los pecados que menciona con muchos otros, ¿sí? Y después al final, era 21, se me escapó, era final 18, creo, 27. 27, el último versículo del capítulo 21, falta uno solo y termina el Apocalipsis. Dice, nunca entrarán en ella, en la vida eterna, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes. De manera que no hay duda de que ahí fue tremendamente el juicio de Dios en una manera visible, para que sirviera para todo. Dice, no solo la iglesia, sino se enteraron todos de estos sucesos. Bueno, seguimos con el capítulo 5 y ahí volvemos a la normalidad del comienzo de la iglesia cristiana.
Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, que lo comentamos ayer porque tenía que ver ese lugar con arcos trabajados, muy hermosos, de ese templo que solamente duró hasta el año 70, porque el Imperio Romano contra los judíos que se habían sublevado, destruyó. Se reunían en común acuerdo, entonces, ¿dónde nos juntamos? En el pórtico de Salomón, la próxima reunión. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Estamos hablando del pueblo israelita o de otros que vivieran allí en Jerusalén, que no habían aceptado a Jesús y no se hubieran unido a ellos. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas ellas eran sanadas. Esto parece relato de un evangelio de lo que pasaba con Jesús, pero ahora Pedro, representando a la iglesia de Jesucristo, eran los que tenían el mismo poder del Señor, y entonces hablan primero de sanidad de enfermedades, pero aún liberación, atormentados por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Y vuelve la palabra todas. Bueno, volvemos, no podía ser todo tan feliz y tan perfecto, pero como hemos visto, no tenían temor. Sabían que había conflicto, sabían que empezaban las persecuciones, pero no tenían temor. El sumo sacerdote, y acá nos vuelven a aparecer, y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. ¿Y saben por qué? Porque los saduceos, y eso lo hemos leído en el Evangelio de Mateo, eran los que no creían en la resurrección. Y ellos no hacían, y los apóstoles no estaban más que marcar en toda la predicación que Jesucristo fue muerto por ellos y había resucitado. Entonces los saduceos, y acá tenemos este dato de que los partidarios, los cercanos al sumo sacerdote, no creían en la resurrección. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. La otra vez que pasaron la primera noche, no, la cárcel común, donde estaban los asesinos y todo lo peor. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. De manera que en ese tiempo tenían toda la protección, un milagro impresionante, que se abrieran las puertas de una cárcel que estaría seguramente, ahora lo vamos a leer, toda súper custodiada, y el ángel les abre, mandato, preséntense al templo y comuniquen al pueblo el mensaje de vida. Sigan predicando. Vamos por el versículo 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Al amanecer, ¿quién les habrá abierto la puerta? No lo sé. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, la Asamblea General de los Ancianos de Israel. Vieron que a veces vimos los ancianos y a veces hablaban del consejo. Ahí está, todos ellos, esos llamados ancianos, eran los miembros del consejo. Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles.
pero al llegar a las guardias de la cárcel, al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, si no los mataban, ¿eh? Y a los guardias firmes a la puerta. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Esta gente debiera estar saturada de sucesos milagrosos, de todo tipo. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Yo los imagino agarrándose la cabeza. ¿En qué terminaría todo aquello? En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y alguien enseñando al pueblo. ¿Sería Pedro? ¿Sería Juan? Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza. Les tenían un miedo, porque temían ser apedreados por la gente. Ya no era ahí que hubiera algo milagroso, la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. No se atrevían ni a mencionar el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Miren la captación. Llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Otro de los grandes versículos de estos primeros capítulos. Antes había dicho Pedro, en ningún otro podemos ser salvos, y ahora dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Parecía que estaba metiendo el dedo en la llaga de esta gente. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre de la cabeza. Traducción moderna. Fui a ver Reina Valera y Reina Valera dice, se enfurecieron. Pero esta es una metáfora muy visible, muy clara. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen hacer es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Sabiduría, hombre mandado por Dios para evitar el desastre. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlo, algo hicieron,
les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. El título de Primeros Conflictos redondea este capítulo 5. Todo lo que pasó en él con cristianos torcidos y con todos los que estaban viendo lo que estaba pasando con el crecimiento y predicación del Evangelio. Y sigue. Ahora viene el capítulo 6, también con la iglesia creciendo y con novedades y con organización. Bien, esto no es para aprender historia bíblica, esto es para que miremos nuestras vidas, nuestras iglesias, para ver qué estamos haciendo con el Espíritu Santo obrando y con todo lo que puede pasar, igual o más que en el primer siglo. Que el Señor nos bendiga, nos encontramos nuevamente en la próxima.